Muchachos, ¿quiénes son los del grupo número 5? ¿Están presentes en este momento? Sí, profe, hay algunos que están presentes, pero no sé si faltan algunos. Estoy ahorita abriendo la carpeta para compartirles lo que hemos visto hasta el momento. Un momento, por favor. Aló, hola, profe, ¿me escuchan? Hola, sí. Mira, por ejemplo, en Juan, tienes la, que ir primero a la práctica de curva de calibración para revisar la cuestión de la regla. la concentración y que vamos a revisar de acá. No entiendo. Ya. Lo que pasa es que primero vamos a decidir cuáles son las curvas con las que van a seguir haciendo su trabajo y ya de ahí, Juan David, sí pasamos a resolver las demás dudas. ¿Ok? Bueno, pues como tal, esas fueron las curvas que nos dieron, no, en sí no fueron datos como muy alejados de la linealidad, solamente la última, pero pues en sí todas cumplieron con los criterios de aceptación. Pues hay, por ejemplo, esta, la de Gottpad, la de Miller también está bien, la de Biuret, digamos la última, la de Brad, porque tuvo un punto muy alejado y que no cumplió con la colinealidad, pero el resto de las otras gráficas están bien. Entonces no tienes ninguna duda con respecto a esas curvas de calibración obtenidas. David, pero es que no pasa tan rápido el Excel que la profe no está alcanzando a mirar nada. De todas maneras, no te preocupes que nosotros te estamos entendiendo. Es decir, ya está la decisión tomada y yo creo que es un buen punto a favor. Yo creo que es un buen punto de que él tenga criterio de decidir que ya con esas curvas decide trabajar porque a su criterio ya sus cumplen con los requerimientos. ¿Ok? Pues sí, es que no sé en qué detenerme, pues para mí esto ya está hecho. Nomás como aquí, que este punto que hicimos como las recomendaciones, pero pues no sé qué tengas que decirnos, profe, al respecto. O sea, ¿qué dudas tienen específicamente? Porque, o sea, ya lo que yo pueda dar, o sea, como recomendaciones, ya eso va a ser parte, pues, como de la calificación de la presentación del taller, ¿cierto? Porque evalúo el análisis que ustedes hayan realizado. Este espacio es para resolver dudas que tengan con respecto, digamos, Profe, a la Profe, práctica. Juan David, ponga el módulo de precisión, por favor, y baje, ¿Hasta baje, dónde? baje, baje. Más. ¿Dónde está lo del límite? Profe, es que nosotros tenemos una duda con respecto al límite de repetibilidad para sacarlo. Ahí en precisión intermedia. Lo que pasa es que usted manda un Excel y tenemos también pues la clase grabada que usted envió, pero en esa parte pues entrecortó la llamada y usted está resolviendo el ejercicio en Excel,
pero de un momento a otro pasa allá a dar el resultado, o sea, no podemos ver el proceso como tal para poder hacer el de nosotros. Entonces no sabemos usted dónde es que está sacando esos datos. Pero ¿cuál dato en específico? O sea, señálenmelo, muéstrenlo. El promedio. Por eso, por el promedio, ¿de dónde? Es que no veo ahí dónde me están señalando para... O Valentino, ¿usted se refiere al promedio acá, el de presión intermedia? Es de la De precisión lo- intermedia, profe, que estábamos, pues usted estaba resolviendo eso, el ejercicio, pero se congeló. Entonces, de Sí, un momento a otro, apareció ya todo resuelto, por decirlo así. Entonces, no pudimos ver como de dónde se sacaban ciertos datos para resolver eso. Entonces, quedamos como perdidos. sí, no, ahí el promedio es de los 20 datos que están obteniendo ahí, o sea, de los 2 días y de los 2 analistas. Lo mismo la desviación estándar y el coeficiente de variación. Ahí lo tienen, veo Ah, la fórmula. Sí, es el promedio de los 20 datos. Porque es que mira, tú estás mirando, mira la fórmula, dice de B52 a C52. Es que O sea, esos son los dos promedios, promediamos los dos promedios, porque usted dar como lo mismo, ¿no? yo veo que es lo que señala esa fórmula arriba. 50, es que acá ya habíamos calculado los promedios por aparte y lo que hicimos fue un promedio de pues no pusimos los 20 datos. Ok. Y les da lo mismo. no, Sí. pues solo lo hicimos así, no hemos mirado de la otra manera, pero sí, sí lo vamos a Uh-huh. Bueno, se parece que sí. sí, Uh-huh. sí es lo Listo. mismo. Profe, yo tenía una duda en la parte de veracidad. Por ejemplo, aquí en las mediciones, por ejemplo, con Miller, con concentración de 85, pues los valores dieron pues muy cercanos al valor nominal, prácticamente una desviación estándar despreciable. Pero entonces al momento de despejarlo con la fórmula del t-student, como la desviación es muy pequeña, entonces ese valor dividido por esa desviación tan pequeña va a dar un valor muy alto. Pero entonces no entiendo cómo, pues, ¿por qué da eso? Pues conceptualmente debería ser como el valor que mejor da y quiere tener que debería aceptar H0 porque tiene muy poca desviación en los datos. Pero sin embargo en la fórmula da un valor muy aberrante. Y ya hicieron bien la revisión de la fórmula aplicada. Sí está bien. Es que como en la fórmula la división es sobre la desviación estándar, pero la desviación estándar que nos dio fue muy bajita, entonces por ende nos va a dar un número muy alto. No sé si hay algún tipo de corrección para datos muy bajos o no sé. No. Sí, ahí la desviación está demasiado bajita. Es que el Congreso es casi que despreciable ahí. Y el T calculado los lleva a rechazar. Sí, y pues mire cómo dan los datos, pues 85, pues todos dan prácticamente Muy lo. similar. Pues, conceptualmente debería ser un dato que se apruebe, que esté dentro de lo que se está buscando con la hipótesis, pero cuando lo calculamos da un dato muy aberrante, que no debería ser así, Uh-huh. por lo menos conceptualmente no. Entonces, ahí tengo la duda. Sí, es correcto. Sí, porque están teniendo una desviación muy bajita. Sí. No entiendo bien qué es lo que pasa ahí con ese T calculado. Profe, qué pena interrumpir, yo no soy del grupo, pero a mí me pasa exactamente lo mismo que a él. Y ya revisamos varias veces la fórmula y la estamos aplicando bien y no entendemos por qué tenemos que rechazar. Uh-huh. Juan, y en precisión, Profe Natalia, a ver si de pronto
Miramos esa parte porque, mira, están teniendo una desviación estándar de 0.007, o sea, es una desviación estándar muy buena. Muy Y ya buena, sí. cuando hacen el calculado, les da para rechazar esa prueba. ¿Por qué no hacer lo que uno debe hacer a veces en Excel es hacer un seguimiento de errores, de acumulación de errores? ¿Por qué no vas a E50 y miras E50 qué te dio? ¿Dónde está la EA? Ah, epa, esto, el sesgo absoluto. Es muy pequeño, sí, sesgo absoluto. Entonces, espera un momentico, E49 menos E48. Entonces, E49 es este. De concentración menos el nominal. Sí, sí está bien. Menos nominal sobre este 0,07. Ajá. He calculado. Sí, porque ahí se debería, pues ese sesgo y esa desviación estándar están muy buenas. Claro, total, pero entonces no entiendo por qué el valor así de alto. Sí, es que da muy aberrante. Y antes debería ser el mejor valor. Espera un momentico. Cero. Yo te hago una pregunta. Vuelve y sube. Bien. ¿A ti te da positivo o negativo? Te da sesgo positivo, ¿cierto? Sí, sesgo Sí, positivo. positivo. Ujú. Entonces ese sesgo 0,723. Bueno, a mí me da un valor no tan alto como el que tienes ahí, pero sí. ¿Cuánto le da a usted? Espera Pues, un momentico, espera un momentico. Un momentico, un momentico. Ah, no, sí, ese es el valor que da. Si tus valores están bien y no tienes una acumulación de errores en los demás cálculos, sí, claro, ese valor está bien, pero entonces no entiendo por qué. Realmente no entiendo. yo tampoco, profe. Nunca me ha pasado eso. Es este, chan, chan, chan. ¿Me dejas ver los valores? ¿Me dejas ver los valores de la absorbancia? Para la cual llevo un... Eso, Mira, acá déjame ver los están. valores. Eso, que tienes Están unos... igual, muy parecidos, pues, casi iguales. Claro, total. Joder, qué analista tan bacano ese. Entonces, bueno, Un esto baja un poquito. poquito a la concentración o No, a- la concentración es igual a la absorbancia porque sí. eso se arrastra. Muy Ujú. bien. Entonces aquí en 85, sesgo positivo, sesgo relativo. No, realmente no, yo no sé responder eso, profe, me tocaría analizar y estudiar a ver qué pasa ahí. Porque sí, sí hace valor. Profe, pero a manera de conclusión, como se concluye por todo el método, pues no se puede Profe Natalia, Juan decir, David. ¿cómo? Pues no se puede concluir que sí se O acepta. sea, ahí con esa prueba de hipótesis se tendría que rechazar, pues según la teoría. Pero mirando, aló, hola, Ahora sí. Eh, Juan David, mira, según pues como la teoría ¿cierto? Según la teoría y la prueba de hipótesis se tendría que rechazar, ¿cierto? Dando cumplimiento pues a lo que respecta a la prueba de estudio. Pero lo que tú estás realizando, o sea, lo que estamos mirando acá, que se están obteniendo una desviación estándar muy buena y un sesgo también muy bueno, pues no debería rechazarse, sería el mejor resultado que se está obteniendo. Sí. Igual que la propia Natalia, pues veo que no sé por qué, o sea, está pasando en este resultado, porque mira que los otros, o sea, sí podemos tener
pues un buen comportamiento, pero ese dato ahí, porque en esa fórmula sí estamos viviendo por la desviación de salarios. No, ya tendríamos que mirarlo, porque igual que Natalia, no sé por qué está arrojando ese resultado, pues de que no se Yo, rechazaría pues como la hipótesis. yo te pediría, en ese caso, Juan David, que si quieren nos regales ese archivo y nosotros analizamos y ya nosotros te respondemos, porque en este momento no tenemos la respuesta, pero nosotros la consultamos, ¿ok? Vale, listo, profe, gracias. A ver. Pero también teníamos una duda aquí con la repetibilidad, a partir del límite de repetibilidad, y era que para el criterio de aceptación uno utilizaba era la desviación estándar mayor, ¿cierto? Exacto, ajá. Ah, vale, listo. Eh, también, sino que ahí en la plantilla, digamos, dicen que haga uno repetibilidad como si fuera para todos los datos, posibilidad intermedia, pero por ejemplo aquí en los datos hay unos que dice cumple repetibilidad porque son analistas, ¿cierto? Pero por ejemplo acá ya cambia institución, sería reproducibilidad. No, ese es instrumento, ¿Cómo? ese es equipamiento, instrumento, no institución, sino instrumento. Ah, ya, bueno, ok. Ah, entonces sí se cumpliría para todas lo que están pidiendo en la Sí. plantilla. Ah, bueno, listo. Y con respecto, yo tengo una duda, uno de los métodos de depuración de datos los puede usar, ¿hay alguna restricción para no usarlos? ¿O uno los puede usar siempre que tenga la oportunidad? Yo, por ejemplo, acá fueron valores que no nos dieron muy bien, no sé si de pronto aplicando esos métodos nos da mejor para aceptar las hipótesis. Pero, a ver, si no te da cumplimiento, entonces puedes devolverte y mirar en tus resultados, en cada uno de los resultados y mirar si hay un dato, digamos, que no tiene un comportamiento similar a los otros. O sea, estamos hablando de un dato blanco, que ya tendrías que eliminarlo, justificándolo estadísticamente y vuelves a hacer el cálculo. Recuerda que solamente Correcto. puedes eliminar un dato. Uh-huh. Ese es de la concentración de 40. Sí, pues yo por ejemplo diría pero igual sí se aceptó la hipótesis de todas maneras. Sí, se aceptó. Uh-huh. Pero pues no sé, pues por ahora eran como estas dudas, sobre todo la de esta fórmula que no. Sí, pero entonces ya la revisamos y como dice la profesora Natalia, le damos una respuesta. Ok, pues no sé si mis compañeritos tengan más dudas. Yo hasta ahora pues era como las que habíamos acumulado, no sé si de pronto en el transcurso habrán surgido más. Bueno, no, y yo estoy aquí mirando casos así donde se hayan dado y hasta ahora no he visto el primero. No sé, pero nosotros te respondemos eso con la profe, ¿ok? Listo, muchas gracias. Gracias, profe. Bueno, hay otro grupo. Listo. A ustedes, Juan David, compañera. Ujú. Listo, muchas gracias. Entonces pasamos con el grupo 6. Sí, de una vez, gracias. Profe, un momento, compartimos pantalla. Listo, Manuela, muchas gracias.
Profe, tenemos algunos problemas. Si quiere, avance con el siguiente grupo mientras lo solucionamos. Es que a nadie le ha querido compartir la pantalla. Ah, ok, compañeros del grupo número 7, ¿están de acuerdo con los que dicen los compañeros del grupo número 6? ¿Están completos? Sí, profe, ya te vamos a compartir pantalla. Bueno, listo, muchas gracias, ok. Ya voy, profe, que se me salí. No te preocupes, nosotros estamos acá esperando. Gracias, Mariana. Bueno, profe, a nosotros nos pasó lo mismo que al compañero. Nos dio una desviación estándar súper pequeña y nos dio pues lo del T calculado. O sea, nosotros tenemos el mismo problema del compañero, que se rechaza la hipótesis con la desviación estándar en donde nos dio más pequeño. Pues eso como primera duda que se los vamos a mandar a ustedes pues también como para ver si pueden entender por qué. Y tenemos una duda, profe, porque en algunos insertos de... Espérate que no me deja. Ya. En algunos insertos de, creo que de Viewret, eh, para el coeficiente de variación aparece, por ejemplo, en el inserto hasta concentraciones como 57, o sea, aparece como concentraciones de 47 y de 57, entonces no sabemos si se puede poner la mayor o no es válido. En Violet, 80. Es decir, que lo que da el inserto es hasta máximo 57. Sí, creo que es en ese inserto, estoy casi segura. Para Las Violet, concentraciones son muy parecidas. sí, Sí, exactamente. 47 y 57. Entonces, en ese Eso. caso podríamos coger la menor. La menor. Ujú. La menor de las dos. O sea, exigirnos un poquito más nosotros en el laboratorio, ¿cierto? Pero también para la concentración de 80, profe. O ahí Sí. se coge la de 57. Ah, bueno, ok. Sí. Teníamos una duda, profe, en el error de Miller. Pues en el inserto de Miller aparece un error porcentual, pero aparece un error porcentual general para todos. Entonces no sabemos si se puede poner en general, pues para aplicarlo para todo. Pues dice que la coeficiente de variación, el error porcentual aceptable debe ser menor al 10%, pero no especifican concentración. Entonces ahí el dato que te están entregando es el de coeficiente de variación. Pero también, o sea, profe, en el inserto Dice coeficiente de variación y error porcentual. O sea, lo toman, sí, tanto para la precisión como para la veracidad. Entonces ahí el error porcentual están hablando de un sesgo relativo. Pues, sí, ese sería el criterio. Ah, listo, profe. Y teníamos una duda en precisión. Lo que pasa es que en la tabla de precisión intermedia, ya la voy a buscar. Ah, profe, aquí, que pues usted en la tabla nos pudo hallar en la diferencia de los promedios, ¿cierto? Pero el límite de repetibilidad, pues para este criterio también se hace con la diferencia de los promedios. Entonces, pues quería verificar que si estuviera entendiendo bien y que se repitieran esta casilla y esta casilla. Ah, sí, se repite. Ya, profe, eso era todo. Perfecto.
Gracias, profe. A ti, gracias. Lupera, Cano, Guama, Ya el Martín. grupo 6 puede compartir la pantalla. Tenemos Pico. Sí, profe, ya vamos. Sí, Lindsay, sí la van a compartir. Pero Ramírez. Arango. Gómez González Guzmán. Ok. Hola, profe. Hola, Harold, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, Bueno, usted. todavía. Uh-huh. Buenos días. Profe, ¿está viendo la pantalla? Hasta ahora está cargando. Ahora sí cargó. Listo. Tenemos una pregunta y es en cuanto a la linealidad acá del segundo, de la parte de Miller. Es similar a lo que le pregunté la vez pasada, ¿sí? ¿Me escucha? Sí, te estoy escuchando. Sino que acá en el coeficiente de correlación, si eso no está aquí, no cumplió no sé si es el R, no, ninguno de los dos, ni el R ni el R cuadrado. Y cuando venimos pues a la tabla acá de las absorbancias, si quiere, me devuelvo acá para que vea, es la concentración de 55, ¿sí? Pero muéstrame Entonces tablita venimos que acá hay a la... al lado de donde estás cogiendo los datos para hacer el gráfico. Muéstranos el promedio de las absorbancias. Acá. Exacto, sí. ¿Sí? Sí. Incluso miramos que da muy similar, pues notamos que da muy similar a la concentración de 40. Entonces pensamos que era un dato aberrante, pero cuando venimos acá para la concentración de 55, que es el número 4, ahí alcanzan a ver las tres absorbancias que estoy señalando. Pues yo veo que está señalando la 55. Pues la concentración 55. Sí. Notamos que la absorbancia es muy similar a la de la concentración de 40. Entonces, cuando hacemos el test de Dixon, no nos arroja que sean valores aberrantes, porque... No, recuerda que ahí no puedes hacer esa... Pero entonces nuestra pregunta es si... Nosotros lo hicimos fue entre los de abajo, es que creo que él no está señalando lo que es. Abajo, esas tres absorbancias son muy similares. Y cuando hacemos los métodos, todos no nos arrojan pues datos aberrantes. Entonces creemos que fue como un error del analista de pronto leyendo dos veces la misma concentración, pero la nomencló como 40 y 55. Pues es como una suposición, porque como tal los datos no son como, pues no están tan aberrantes y la desviación estándar tampoco es alta. Exacto. Entonces pudo haber sido que leyó la misma concentración o que otra cosa pudo haber pasado. ¿Qué otra cosa pudo haber pasado allí? Pronto mal pipeteo o inestabilidad del equipo en ese momento, pues. Exacto, un mal pipeteo, o sea, una mala preparación del estándar. Ajá. Entonces ahí, ¿cómo haríamos sabiendo que estadísticamente no lo podríamos justificar? ¿Qué tendrían que hacer? O sea, yo les devuelvo la pregunta, ¿qué tendrían que hacer ahí? Repetir ese ensayo. Esa sería la sugerencia. ¿Sí? En la práctica, si la tuviéramos,
estarían repitiendo ese nivel. Es más, estarían repitiendo la concentración de 3 y la 4, ¿cierto? Lo que están señalando allí. Estarían las repitiendo similares. esas dos, ajá. Porque es que ahí quedaría la duda, si ese punto 79, esas concentraciones que están teniendo ahí, corresponde a la concentración 3 o 4. Ya lo entiendo. Pero entonces, en este caso, o sea, no tenemos forma como de repetir o algo los datos, Exacto. ¿cierto? Entonces, ¿cuál dejaron? Volvieron a hacer la gráfica. ¿Cómo, o sea, profe? eliminaron, o sea, ¿qué hicieron? O sea, ¿cuáles serían los correctivos que ustedes harían ahí? Hasta el momento la tenemos así. Un correctivo que pensamos sería omitir la concentración de 55. Ujú. La más alta. Sí. Sí, o sea, la 4. Lo que me están señalando ahí es la 4. Sí, en azul la de 55. Eso, suponiendo que esa concentración es la que Está repetida. quedó mal preparada o está mal o está repetida. Entonces la podemos eliminar justificando de esa manera. Sí. Pero en la práctica tendrían que repetir la concentración 3 y 4. Sí, claro, o sea, volver profe, a hacer sí, los claro. ensayos y evaluar, primero confirmar a cuál, digamos, absorbancia corresponde esa concentración. Y ahí poder identificar, digamos, las causas. Listo. Volvieron a hacer el gráfico eliminando ese Profe, una dato. pregunta. ¿Cómo? Creo que sí lo hicimos, pero no lo toca en el momento. Pues lo pusimos como en otra Pero parte, una pregunta. porque no se podía como justificar estadísticamente, pero creo que sí mejoraba mucho. Sí, no, entonces la relacionan ahí, o sea, dejan la anterior, o sea, la que obtuvieron con todos estos datos y adicionan ya haciendo el correctivo para que puedan tener la curva de calibración y trabajar los otros laboratorios. Listo. Podemos adicionarla ahí a un lado. Sí, ahí a un lado o hacia abajo, pues ya incluyen todos los datos y me señalan cuál fue el dato que eliminaron, pues, o sea, la concentración, ya todo, o sea, que quede trazable, que yo pueda verificar. O sea, no me dejen nada así como adivinar qué fue lo que hicieron, no. O sea, deben de dejar toda la trazabilidad y eso es lo que debe pasar en cualquier informe. No, sí, claro. Una pregunta, suponiendo que en la práctica uno repita el ensayo, ¿cierto? Y siga habiendo digamos, presentándose esa similitud entre esas absorbancias, entonces ahí uno ya, digámoslo así, concluiría que es inestabilidad de equipo o repetiría totalmente la prueba o qué haría en ese No, caso. tienen que volver a repetirlo todo, o sea, entrar a analizar cuáles son las posibles causas, pero mira que es en una concentración, pues en una de las concentraciones es muy probable que sea pues como la preparación del mismo estándar, pues o que se haya presentado un error aleatorio en el momento de la lectura pues de esa concentración, porque mira el comportamiento de los otros datos. Eso es como lo más probable. Sí, sí. Y si se presenta siempre en esa, digamos, en esa concentración, entonces el problema, o sea, el método tiene un problema para esas concentraciones, o sea, no es ni veraz ni se habría que hacer los ensayos de precisión para ese nivel. Entonces, no, ahí habría que evaluar bien ese método, si nos sirve o no para lo que nosotros lo estamos utilizando dentro del laboratorio. Porque entonces si siempre se va a presentar en esa concentración, entonces habría que, ¿cierto? O sea, esa concentración tendría problemas en el laboratorio. Hay algo que está pasando ahí en ese método. Bueno, profe, muchas gracias. Listo, ¿qué otra pregunta tiene? Profe, no sé si, pues es que no habíamos entendido bien dentro del grupo, en lo del límite de repetibilidad, para cuando es, pues, si el mismo analista, uno toma siempre la
concentración mayor menos la menor o la 9 menos la 10. Hola, profe Adri, ¿estás ahí? Sí, sí, ya. Profe, sí Sí. me escucharon la pregunta. Sí, estaba aquí hablando. Estaba hablando porque tenía el micrófono cerrado. Bueno, no. Entonces, les repito. Ya. Eso depende del método. O sea, si tú vas a ver la definición de límite de repetibilidad, te dice que es la diferencia entre dos valores. No te dice cuáles, no te dice si el máximo o el mínimo, no te lo dice. En las normas ISO están así. O sea, el límite de repetibilidad es la diferencia entre dos análisis. Hay algunas normas específicas dependiendo para la matriz que te dicen, o sea, ya la misma norma te dice cómo hacer el ensayo de límite de repetibilidad. Te dice, haz 10 mediciones y las últimas 2 mediciones, haz la diferencia y hallas el límite de repetibilidad. Ese es uno, y esas son las indicaciones que yo les estoy dando acá, porque si ustedes miran la plantilla, yo les envío esa indicación, ¿sí? Cuando no dicen las indicaciones, tú puedes escoger el valor mínimo y restar el valor máximo. Entonces depende del método que estés pues como utilizando, pero la definición en sí del límite de repetibilidad es la diferencia entre dos valores. Entonces acá la indicación que yo les di es, cojan los dos últimos resultados, o sea, la medición 9 y la medición 10, y hallen la diferencia. Y esa diferencia es el límite de repetibilidad, en este caso, para el ejercicio. Listo, profe. Y con respecto a eso, cuando uno lo va a comparar al aplicarle el criterio para ver si cumple o no, ¿uno lo deja en valor absoluto o puede ser negativo? No, ahí lo manejamos en valor absoluto. Bueno, profe. Muchas gracias. Ese era el grupo número 6, ¿cierto? Sí, profe. Entonces ya queda el 8 y el 9. El grupo 8, entonces, para que comparta pantalla. Espérate un momentico, profe, yo. ¿Ya están viendo? Sí, ya. Bueno, profe, aquí nosotros eliminamos este dato teniendo en cuenta el test de cajas y bigotes que nos da por debajo pues de la longitud 1,5. Pero teníamos una duda de si es necesario utilizar otro test para pues corroborar que sí sea un valor aberrante o solo con el de cajas y bigotes podemos dejarlo. Pueden elegir uno de los tres y eso está bien. Listo, profe. Entonces ninguno nos daba el sesgo, entonces lo dejamos hasta aquí todo, como si no estuviera disponible. No, una cosa es que tengan la información disponible. Pero esa es veracidad. No lo dice, el inserto no lo dice. Listo, entonces no disponible. Entonces nos basamos en el test de hipótesis. En este caso,
por ejemplo, en Godpad, la concentración Sí. 50 cumple el criterio de aceptación, pero la concentración 200 no cumple. Entonces, en este caso, ¿yo rechazo o no? Dice, mire las conclusiones. Dice, en caso de rechazo, identifique posibles causas y dé recomendaciones para la mejora. Sí, porque si en 200, digamos, tú vuelves a repetir los ensayos y no sigue cumpliendo, entonces ese punto, el método para esa concentración no es preciso. Entonces tendría que evaluar otras concentraciones, o sea, puede ser lineal hasta ese punto, ¿cierto? O mucho mayor, pero puede ser que ya se pierda la precisión allí. Eso es lo que habría que analizar. De primera mano, pues ustedes no pueden decir eso, ¿cierto? Ustedes tienen que entrar, ahí lo que dice, evaluar posibles causas y dar las recomendaciones. Bueno, profe, gracias. Y también leo de los otros compañeros que la desviación estándar, Marce señala que también dio súper baja, entonces el T calculado queda en la que sigue Martín de Mille. Pues es algo normal que así y el T calculado es tan alto. No, eso es lo que quedamos con la profesora Natalia de revisarlo. Porque la desviación estándar más bajita que nos dio y el T calculado está súper. Exacto, sí. Sí, ese es el mismo problema que tienen los otros grupos. Aquí en precisión, cierto que nosotros comparamos el coeficiente de variación del inserto con nuestro coeficiente de variación más alto, ¿cierto? Sí. Y entonces sería como tomar la concentración más parecida, porque el inserto nos daba 88 y 326. Entonces nosotros tomamos aquí 88 para compararla con 50 y aquí 326 para compararla con 200. ¿Está bien? Sí, está bien. La profesora Natalia les había explicado que era, o sea, se tenía en cuenta que concentraciones inferiores a 88, entonces se tomaba ese coeficiente de variación. Y superiores, o sea, entre 89 y 326, se tomaba el coeficiente de variación de 326. Ah, bueno, profe. Aquí tenemos una duda con el equipo anterior que preguntaba, porque nosotros en límite de repetibilidad tomamos fue la parte de la fórmula en donde dice 2,8 por la desviación estándar. Pero ahí la desviación estándar tiene que ser la mayor entre los dos analistas. Yo les había dejado solamente una sola casilla. Entonces hay que unir estas dos y dejar, por ejemplo, con esta desviación. Exacto. Sí. Bueno. Porque están sacando la repetibilidad del método en el laboratorio. Listo. Pero entonces el límite de repetibilidad sí sería esta parte con el 2,8 por la desviación estándar, no la diferencia entre 10 y 9. No, el límite de repetibilidad es la diferencia. El criterio de aceptación es que debe ser superior a 2,8 desviación estándar. Entonces ahí hay que cambiar. Sí, ahí es que me quedó repetida esa casilla, la 66 y la 67. El límite de repetibilidad es lo mismo porque hay una diferencia y límite de repetibilidad, o sea, es lo mismo. Que eso me lo aclaró una de las estudiantes que acabo de hablar. Sí. Creo que aquí comparar R menor a R'
Aquí, ¿a qué datos se refiere? Bueno, Bueno, ahí se refiere es que recuerden que para los ensayos de repetibilidad son las mismas condiciones en las que se realizan los ensayos, ¿cierto? Y en un tiempo menor a 2 horas. Y los ensayos de precisión intermedia yo cambio algunas condiciones y dentro de esas condiciones es hacerlo en días diferentes o en tiempos diferentes. Mira que cuando hacemos precisión intermedia, como estoy cambiando condiciones, estoy introduciendo más error. Por lo tanto, digamos, los resultados, en este caso la desviación estándar, debería ser mayor que la misma repetibilidad. Eso es lo que debemos evaluar ahí. Sí, porque no es coherente de que yo tenga una mayor repetibilidad y menor precisión intermedia. Entonces, esta comparación entre precisión intermedia y repetibilidad me ayuda a evaluar si los ensayos que se realizaron fueron adecuados. pero en este caso, entonces, aquí sería la diferencia en, pues, en el... No, ahí no estamos hablando de diferencia, simplemente hagamos el ejercicio. ¿Cuánto dio el límite de precisión intermedia para restar? Mira, ahí la repetibilidad te dio 3.33. Sería 0.23. 0.23. Sí, sí, que es la diferencia. Eso. Ajá, es la diferencia, 0.23. Listo. ¿Y cómo te dio en la precisión intermedia? Esta es la de la precisión intermedia, profe. Ya la de la repetibilidad nos dio esto. 4.26. Pero aquí sería para el analista 1 y aquí para el analista 2. Entonces yo lo compararía con cuál de los dos. Bueno, ahí el mayor, o sea, aquí tendríamos que compararlo, o sea, ahí se escogería el mayor, ¿cierto? Se escogería el mayor. Venimos con la misma, digamos, definición aquí. O sea que compararíamos compararíamos el R que nos dio mayor, o sea, el analista 1 para la precisión intermedia. Sí. Sí, ahí se escogería el mayor. ¿Por qué, profe? Porque yo estoy evaluando la repetibilidad en mi laboratorio. O sea, la repetibilidad del método en el laboratorio. Y el analista 1 es el que me está poniendo la restricción ahí, porque es el que mayor, digamos, límite de repetibilidad tiene, o mayor desviación tiene. Ese es el que me pone la restricción. Entonces, como me ponen la restricción, con él es el que me tengo que comparar. ¿Sí? Listo. Con el mayor, o sea, casi que ahí el laboratorio se está castigando. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el laboratorio para mejorar ese método con ese analista? ¿Qué es lo que tendría que hacer el laboratorio con ese analista? Capacitarlo, profe, para que no... Entrenarlo. Sí, porque... Y volver a realizar los ensayos y mirar cómo está realizando el procedimiento. Y mirar a ver si tiene habilidades, por ejemplo, en el pipeteo, o cómo está realizando cada uno de los pasos. Si tiene que hacer preparaciones del estándar, o digamos si en el paso, digamos en el procedimiento está omitiendo algún paso o está haciendo algún paso invertido. Entonces eso es lo que tienen que entrar a analizar. Y mejorar esos niveles de desempeño. Profe, una preguntita rápida. Ellos dicen que el criterio de aceptación es menor o menor o igual. Menor igual. Menor o igual. Sí.
Ah, bueno. ¿Qué más preguntas hay, muchachos? Entonces, mire que retomando ese tema de ahí, mirando la precisión intermedia y evaluando si fueron correctos los ensayos con con la repetibilidad, entonces vemos, ¿cierto? Ahí estamos observando que no, digamos, no fueron adecuados porque se están obteniendo una repetibilidad mucho más alta que la precisión intermedia. Entonces habría que entrar a analizar qué es lo que está pasando ahí dentro de la repetibilidad. Entonces es pasar de lo general a lo más específico, ¿cierto? Entonces yo tengo un resultado general y cuando no me cumple, entonces empiezo a evaluar el detalle. Profe, yo creo que ya esas eran las preguntas que teníamos. Hay otro grupo pendiente. Profe, yo creo que nosotros éramos los últimos. Sí. Sí. Bueno, entonces